Bienvenidas y bienvenidos, niñas y niños que nos acompañan el día de hoy en la transmisión del cuento Sigfrido y la ciudad cualquiera, una adaptación del Amparo Directo Revisión 8577/2019, resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 3 de junio del 2020. Es un gusto que se unan a la transmisión para conocer la historia relacionada con el derecho a vivir un ambiente libre de violencia. Gita presentará la historia de Sigfrido, niño juguetón inteligente que hace valer su derecho a ser escuchado y expresar su opinión, junto a su fiel acompañante Mandarina, así como de superhéroes y superheroínas que lo protegen del maltrato. En nombre de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, les damos la más cordial bienvenida. Disfruten de este cuento. Muchas gracias. En una ciudad cualquiera, de edificios altos y coloridos, entre el ruido del tráfico y el ir y venir constante de los habitantes de la ciudad, vivía un niño singular. Sigfrido se hace llamar. ¿Y qué lo hace tan especial? Pues su nombre, ¿qué más? Y que es un niño muy inteligente. Tiene una inteligencia sin par. Sabe sumar, restar, dividir y multiplicar, todo sin anotar y sin los dedos usar. Sigfrido tiene 8 años, mide 1,30 m, es veloz y fuerte, le gusta jugar fútbol y a las traes también. En la escuela a Sigfrido le va muy bien, su maestra no es nada regañona y sus compañeros todos son amigos. La escuela es un lugar seguro en donde puede estar muy feliz, pero en su casa las cosas son un poco diferentes. Sigfrido vive con su mamá, Rocío. Vive también con su abuelita Margarita. Y vive con su perro Mandarina. Un perrito lanudo y de color naranja que mueve su colita sin parar. Parece que en algún lugar de su peludo cuerpo guarda una pila que nunca se acaba, por eso mueve su colita sin parar. Y su mamá, por otro lado, parece que a su mamá se le acabó la pila hace mucho tiempo, porque la mamá de Sigfrido siempre está triste, cansada, parece que tiene sueño todo el tiempo, trabaja mucho y cuando llega a casa después de trabajar, ya la luna alumbra en el cielo y las estrellas lo acompañan. Así que es la mamá de Rocío, la abuelita de Sigfrido, quien lo cuida todas las tardes. La abuelita Margarita no para de hablar, siempre está hablando y hablando todo el tiempo, ya sea contando cuentos o los chismes más simples de la ciudad. Siempre le dice a Sigfrido: ¡ay, hijito! ¿Ya te enteraste del chisme de Caperucita Roja? Ay, no, creo que ese no era chisme, creo que ese es un cuento. Pero está muy bueno, de todas maneras te lo cuento. La abuelita Margarita era muy graciosa y simpática. Bueno, eso cuando estaba de buen humor, porque cuando estaba de mal humor, las cosas cambiaban. En sus ojos aparecía una mancha roja que se iba haciendo grande, cada vez más grande. Y su cabello gris comenzaba a esponjarse mucho más. Su voz cambiaba, se volvía aguda, algo así como una combinación entre una ambulancia y un gatito hambriento. Y la abuela crecía tanto que parecía que iba a romper el techo. Cuando esto sucedía, a Sigfrido le daba mucho miedo. Cerraba los ojos y los apretaba fuerte, abrazaba a Mandarina y esperaba que cuando abriera los ojos, el monstruo en el que se transformaba su abuela hubiera desaparecido. En esta ciudad cualquier día para Sigfrido era igual. Pero había algo especial que hacía a Sigfrido imaginar. Sigfrido, como todos los niños y las niñas de esta ciudad, sabía que aquí
Los superhéroes eran reales. No era ningún cuento, no. Que se escondían bajo identidades ultra secretas, difíciles de descubrir. Para poder estar al pendiente de las personas, protegerlos y ayudarlos en situaciones desesperadas. Y literal, podía ser cualquier persona. Podía ser Don Chucho, el de la panadería, o Martita, la vecina. O tal vez, Luis, el de la taquería. Ajá. Luis tenía unos brazos muy fuertes. Sigfrido estaba seguro que él era un superhéroe. Y así pasaba los días imaginando. Y tenía un deseo muy grande en su corazón. Su deseo era algún día conocer a un superhéroe o a una superheroína. Y no solo eso, sino que ese superhéroe o esa superheroína se convirtiera en su amigo. Eso es lo que Sigfrido quería. Un día, una noche, especialmente oscura, algo terrible sucedió en la casa de Sigfrido. Su mamá aún no llegaba de trabajar y ese día, precisamente, a la abuelita de Sigfrido se le había ocurrido lavar los pisos de toda la casa. Así que imaginen cómo estaba. Estaba completamente cansada. Como todas las noches, le dio a su nieto de cenar y lo mandó a dormir a su camita. Y Sigfrido se fue en compañía de su perrito Mandarina. Mientras tanto, la abuelita se quedó sentada en la sala mirando la televisión. Desde su recámara, Sigfrido podía escuchar la televisión encendida. Y también escuchó cuando la abuelita apagó la televisión y iba caminando hacia su habitación para dormirse. Pero simplemente por el sonido que hacían sus pisadas al caminar, Sigfrido se dio cuenta que su abuelita estaba de mal humor. Es que caminaba y su andar era tan pesado que parecía que tenía kilos y kilos de sal en los calcetines. Sigfrido tuvo miedo, así que cerró la puerta de su habitación y se acostó a dormir en su cama para que la abuela pensara que estaba dormido. Pero el sonido de la puerta alertó a la abuela y la abuela, mientras caminaba, comenzó a gritar: ¡Sigfrido! Sigfrido cerró los ojos. No quería abrirlos y no quería tampoco contestar. Pero la abuela volvió a gritar: ¡Sigfrido! Ya sabes que no me gustan las bromas. Respóndeme de una vez, no te hagas el chistoso. Sigfrido entonces se armó de valor y respondió: sí, abue, ya estoy acostado en mi cama, pero sigo despierto. La abuela entonces seguía caminando hacia la habitación y siguió gritando: ¡Sigfrido! ¿Le diste de comer al perro? ¿Hiciste la tarea? ¿Lavaste los trastes? Sigfrido respondía seguro a cada una de las preguntas de la abuela. Sí, abue. Sí y sí. Pero la última pregunta, la que formuló la abuela cuando estaba abriendo la puerta del cuarto de Sigfrido, esa Sigfrido no estaba tan seguro de responderla. La abuela le preguntó: Sigfrido, ¿sacaste al perro al patio? No quiero encontrarme con alguna de sus cochinadas en el suelo. La abuela no terminó de hablar, porque entonces su zapato enorme había pisado algo pastoso que además era muy apestoso, tan apestoso que llenó toda la casa de ese olor horrible. Había pisado popó de Mandarina. Pero de Mandarina al perro, no de la fruta, lamentablemente. Así que la peor pesadilla de Sigfrido se hizo realidad frente a sus ojos. La mancha roja apareció en la mirada de la abuela y su pelo se puso esponjado, muy esponjado. Y la abuela creció tanto. Y su voz
esa voz extraña que era una combinación entre sonido de ambulancia y un gatito hambriento. Esa voz pronunció 4 palabras, 2 nombres y 2 apellidos para ser exactos. El nombre completo de Sigfrido. ¡Ah! ¡Sigfrido Ignacio Nava Martínez! ¡Estás en problemas, jovencito! Para Sigfrido todo pasó en cámara lenta. Se levantó de su cama, se acercó a la abuela y le dijo: No te preocupes, abuela, yo ahorita limpio. Pero entonces, ante la mirada de Sigfrido, apareció una mano enorme, gris y peluda, y se iba acercando a él, agitándose en el viento. Y de pronto Sigfrido sintió una nalgada monstruosa, una nalgada que lo hizo saltar en el aire. Y después de eso, una voz entre enojada y triste que decía: a mí me duele más que a ti, pero con eso aprenderás. El monstruo en el que se había convertido la abuela salió de la habitación de Sigfrido y azotó la puerta muy fuerte. Y Sigfrido se quedó ahí sentadito, recargado en la pared. Y entonces, por primera vez, su perrito Mandarina no movía su colita. Esta vez, asustado, se acercó a Sigfrido y se acurrucó cerca de él. Sigfrido no entendía qué es lo que había pasado. No lo sabía todavía. Parecía que el tiempo se había detenido. Le dolía la retaguardia, sí, pero más le dolía el corazón. Más le dolía su pecho, porque no entendía qué había pasado. Era como si un río se hubiera desbordado dentro de él. Y el agua lo ahogaba, no lo dejaba respirar. Suspiró una y otra vez, hasta que el río encontró la salida. Y Sigfrido comenzó a llorar. Y solo entonces el tiempo volvió a correr. Pasadas las 9 de la noche, la puerta de Sigfrido se volvió a abrir, pero esta vez quien entró era su mamá, Rocío. Su mamá, la misma que le cantaba canciones cuando era bebé, la que le cuenta cuentos en los días de lluvia. Su mamá se acercó despacito, pensando que Sigfrido estaba dormido. Le acarició la cabecita y le dijo: hijito, perdóname, lamento mucho haber llegado tarde. La mamá de Sigfrido parecía que estaba muy triste. La lagrimita que escondía en el ojo derecho había salido y recorría su mejilla. Perdóname, tuve que quedarme más tiempo en el trabajo. Pero para sorpresa de la mamá de Sigfrido, Sigfrido abrió los ojos y abrazó a su mamá. La abrazó con tanta fuerza que no quería dejarla ir, no quería soltarla. Su mamá respondió al abrazo con ternura y le preguntó: ¿qué te pasa, hijito? ¿Estás bien? Y Sigfrido entonces, sintiéndose feliz y seguro en los brazos de su mamá, le respondió: mamá, es que la abuela me dio una nalgada. La mamá de Sigfrido, casi por instinto, le preguntó: ¡ay, hijo! ¿Pero qué hiciste? Sigfrido respondió: yo no hice nada, fue Mandarina. Pero su mamá lo interrumpió: ya, no me digas nada, no quiero escuchar más. Sigfrido, hijo, entiende. Tu abuelita Margarita nos quiere mucho y por eso nos ayuda. Pero ya está grande y se cansa y se desespera. Tú debes entenderlo bien y debes ayudarla para que no se enoje. Sigfrido no dijo nada, simplemente se quedó calladito. Su mamá entonces se despidió, le dio un beso y salió de la habitación. ¡Ay! Al otro día, las cosas parecían normales, pero nada era igual. Sigfrido fue a la escuela y por primera vez sacó 4 malas en el examen de matemáticas. Eso no era normal para él. Y a la hora de educación física se tropezó con una piedra grande que cualquiera podía ver. Pero es que Sigfrido
Sigfrido no se sentía bien. Estaba calladito y estaba triste también. Parecía que cargaba un peso muy grande sobre su espalda. Y eso no era lo peor, sino que Sigfrido se sentía más chiquito, mucho más pequeño. Así que no hizo nada en la escuela, no jugó fútbol y mucho menos a las traes. Era viernes, el último día de clases, y algunos fines de semana, el Sigfrido lo pasaba con su papá y con los abuelitos, con el abuelito Salvador y la abuelita Azucena. A él le gustaba mucho ir a casa de los abuelos porque ahí podía encontrarse con todos los primos y primas de su misma edad y jugar. Además, la abuela Azucena decía que Sigfrido se parecía mucho al abuelo Salvador, que era igual de valiente, igual de guapo. Y a Sigfrido le gustaba mucho, porque el abuelo Salvador era muy simpático. Todo el tiempo estaba haciendo chistes, estaba diciendo alguna ocurrencia, alguna broma. Y él se sentía feliz y hacía exactamente lo mismo. Ese viernes le tocaba ir a casa de los abuelos. Y como su papá estaba trabajando, le tocó ir por él a la escuela a su abuelita Azucena. Pero desde que lo vio tan pequeño, notó que algo no estaba bien. Hijito, ¿te sientes bien? Te veo más chiquito, ¿desayunaste? Sí, abuela, respondió Sigfrido. Todo está bien. Cuando llegó a casa de los abuelos, ya había ahí 2 o 3 primos de su misma edad. Pero Sigfrido no quería jugar. Sentía ese peso en la espalda y se sentía pequeño. Él no tenía ganas de jugar. Después, pasado un momentito, llegó su abuelo Salvador, pero Sigfrido no tenía ánimos ni fuerzas para saludarlo, ni siquiera le dio un abrazo o un beso. Y después llegó su papá, Guillermo, pero no, Sigfrido tampoco lo saludó muy bien. La comida, estaba deliciosa, pero Sigfrido no tenía tanta hambre. Se sentía triste y sobre todo se sentía muy pequeñito. Y pasaron los días y las cosas se empeoraron. Se acabó el viernes, llegó el sábado y para el domingo, tanto el papá Guillermo como los abuelos Salvador y Azucena se habían dado cuenta que algo no estaba bien con el pequeño Sigfrido. Y fue precisamente el abuelo el que elaboró un plan para descubrir qué es lo que estaba sucediendo con su nieto. Se lo llevó al parque de la esquina, que le gustaba mucho a Sigfrido. Y ahí, en el parque, sentados en los columpios, el abuelo le dijo: Oye, hijito, te voy a compartir una importante lección de vida, pero tienes que escucharme bien. Sí, abuelo. Mira, te voy a enseñar a columpiarte solito en los columpios. Sí, aunque no lo creas, es una lección importantísima. Mira, hijito, veme, solo tienes que sentarte, hacer tu cuerpo para atrás y mover tus piernas adelante y atrás, en el sentido opuesto de todo tu cuerpo. Mira, inténtalo, es mucho más fácil de lo que crees. Sigfrido se sentía muy pequeñito para intentarlo y no tenía ánimos, pero aún así se animó. Lo intentó y funcionó. Comenzó a columpiarse cada vez más rápido, cada vez más alto. No tan alto como el abuelo, pero sí que pudo lograrlo. El abuelo entonces se detuvo un momento y miró a los ojos a su nieto diciendo: Hijo, escucha, hijito. He notado que estás muy triste y que cargas un peso sobre tu espaldita y un peso que tú no debes cargar. Mira, hijo, todos en la vida tenemos problemas. ¿A poco crees que nos salvamos de ellos? Si tu primita Gaby, la que tiene 5 meses, ella también tiene problemas. Su principal problema es que no sabe hablar. Y cuando tiene hambre, cuando tiene frío o necesita que le cambien el pañal, no puede expresarlo con claridad.
Pero entonces usa algo que todos llevamos dentro. ¿Qué es, abuelo? ¿Qué es? Es impulso. Lo que nosotros usamos para poder columpiarnos. Impulso. El impulso es lo que la hace llorar. Y llorar es su manera de expresarse. Entonces sus papás saben que necesita ayuda y le cambian el pañal o le dan de comer o la tapan si tiene frío. Así Gaby resuelve tus problemas. Hijo, si tú quieres resolver tus problemas, tienes que tomar impulso. Y el impulso que necesitas es hablar, expresarte. Mira, hijo, yo te voy a compartir un secreto. Ya estás en edad de saberlo. Entonces, el abuelo desabrochó despacito su camisa y apareció algo increíble. Era un super traje. Despeinó un poco su melena, bueno, lo que le quedaba de melena, y un traje que tenía un círculo con una S y una A. Sigfrido lo supo entonces. Su abuelo era un superhéroe. Sigfrido no podía hablar. Había soñado siempre con este momento, pero jamás se imaginó que sería su propio abuelo. El abuelo lo miró y le dijo: sí, hijito, sí, sé que es impresionante, pero tienes que creerlo. Soy el superabuelo. Y no solo eso, mira que yo soy el presidente y fundación de la famosísima AUSD-SUTT-PPAMEALM, que significa Asociación Ultra Secreta de Superhéroes y Superheroínas, unidos todos toditos para proteger al mundo, especialmente a los más chiquitos y a las más chiquitas. Así que, hijo, tu abuelo es muy famoso, debes creerlo. Ay, Sigfrido estaba orgulloso, Sigfrido estaba feliz, no sabía qué más decir. Mira, escucha con atención que te voy a cantar una canción. Y el abuelo comenzó a cantar. Si en aprietos tú quieres estar, al abuelo debes llamar. Yo camino, nado, salto y brinco, todo lo hago por ayudar. En la plaza, calle, escuela o circo, a mí me debes llamar. Y juntos vamos a luchar. Oh, Sigfrido estaba encantado. Su abuelo, superhéroe, estaba listo entonces para contarle sus problemas. Abuelito, es que mi abuela Margarita me pegó. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre el abuelo. El abuelo abrazó a su nieto y le dijo: no te preocupes, hijo, lo vamos a solucionar. Y la solución que encontró el abuelo para este terrible problema fue decírselo, por supuesto, al papá de Sigfrido y a la abuelita Azucena. Y aunque ninguno de ellos dos eran superhéroes, ellos sabían muy bien que el castigo físico es inaceptable. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, se le debe pegar a un niño o a una niña. Y entonces decidieron que lo mejor para Sigfrido era quedarse a vivir con ellos. Fueron entonces a hablar con la mamá de Sigfrido y acordaron que Sigfrido se quedaría ahí. Le prepararon el cuarto de invitados. Ni siquiera le preguntaron a Sigfrido si él quería o no quedarse con ellos. Pero así fue. Tomaron alguna ropa, un par de juguetes y Sigfrido, a partir de ese momento, se quedó a vivir en casa de los abuelos. Ay, pero las cosas no mejoraron. No. Sigfrido seguía sintiendo esa carga en su espalda. Es más, ahora la sentía peor. Se había vuelto mucho más chiquito. Y en la escuela no jugaba a las traes, no jugaba fútbol. Había reprobado el examen de matemáticas. Y además ya no le importaba descubrir las identidades secretas de los superhéroes. Después de todo, su abuelo
era un superhéroe y le estaba ayudando a resolver sus problemas. Pero el pequeño Sigfrido no entendía por qué, a pesar de eso, seguía sintiendo ese dolor. Era como si el río que llevaba dentro del pecho otra vez estuviera desbordando o a punto de desbordarse. Sigfrido no sabía qué hacer. Pero una noche, Sigfrido sintió eso que a todos nos hace falta para salir adelante de nuestros problemas. Sintió un impulso y el impulso lo hizo gritar: ¡Papá! ¡Papá! ¡Ven, por favor! Y entonces dejó que todo el río que llevaba dentro volviera a salir por sus ojos y lloró, y lloró, y lloró, porque se había dado cuenta de lo que necesitaba. Es que Sigfrido extrañaba su casa, extrañaba a su perrito Mandarina, extrañaba su recámara, su balón de fútbol, extrañaba a la abuela Margarita, extrañaba que fuera tan simpática, recordaba la sonrisa de su mamá, que es de color rosa cuando estaba contenta, sus canciones, la extrañaba tanto, tanto, tanto. Cuando escuchó el grito, el papá de Sigfrido llegó corriendo. Hijo, aquí estoy, no te preocupes. Seguramente fue una pesadilla, pero juntos lo vamos a solucionar. No te preocupes, hijo. Sigfrido entonces tomó el impulso que llevaba dentro y le dijo a su papá: No, papá, no es una pesadilla. Papá, lo que yo necesito es hablar contigo, pero sobre todo necesito que me entiendas. Y Sigfrido comenzó a hablar. Le contó a papá todo, absolutamente todo. Dijo que le dolía su corazón por la nalgada que le había dado la abuela Margarita, pero que la extrañaba a pesar de todo, que extrañaba su casa, su perrito Mandarina, su cuarto, extrañaba su balón de fútbol y sobre todas las cosas extrañaba a su mamá, que quería regresar a casa, pero no quería que las cosas fueran iguales. No quería volver a ver al monstruo en el que se transformaba la abuela, porque eso le daba mucho miedo. Tampoco quería ver la gotita, la lagrimita que escapaba del ojo derecho de mamá, porque Sigfrido sabía que esa lagrimita significaba que su mamá escondía una tristeza muy grande. Papá entonces escuchó a su hijo y lo entendió, y al otro día puso manos a la obra. Acompañado de la Asociación de Superhéroes y Heroínas, de la abuela Azucena y del superabuelo, fue a hablar con la mamá de Sigfrido. Y así la mamá le explicó que le dolía mucho no haberlo escuchado, que lo sentía mucho, pero que en realidad ella no había pensado que fuera tan grave. Estaba muy arrepentida de no haber escuchado a su hijo cuando intentó decirle de la nalgada. La abuelita Margarita, dijo que ella estaba más triste que nadie, que a ella la habían educado en otro tiempo, con otras ideas que no eran correctas, pero que amaba a su nieto más que a nada en el mundo y nunca, jamás le iba a volver a dar una nalgada o ningún otro tipo de castigo físico. Le preguntaron a Sigfrido si quería regresar con su mamá y su abuelita, y Sigfrido dijo que sí quería regresar a casa, y lo llevaron a su casa. Su mamá lo recibió con un abrazo, con un río de lágrimas y con muchos besitos en las mejillas. Y su abuela Margarita, mirándolo a los ojos, le dijo: Hijito, lamento mucho haberte dado una nalgada. Comprendo que no hice nada bien, pero hijo, yo te amo y prometo que jamás volveré a darte una nalgada. Y entonces algo mágico sucedió, porque en ese preciso momento Sigfrido creció. Otra vez tenía su
o tal vez hasta era mucho más alto. Abrazó a su mamá y a su abuelita, y al abrazo se unió su perrito Mandarina, que movía y movía su colita sin parar. Los abuelos y el papá de Sigfrido comprendieron que habían hecho muy bien, que era la mejor decisión. Se despidieron del pequeño y su familia, pero sabían que su tarea no terminaba ahí, porque ¿saben una cosa? Los verdaderos superhéroes nunca te abandonan. Siempre están presentes para ver si necesitas apoyo o necesitas algo. Así que siempre estuvieron presentes en la vida del pequeño Sigfrido. Y las cosas volvieron a la normalidad, porque Sigfrido volvió a ser el niño feliz que siempre había sido. En la escuela, volvía a ser súper inteligente. Volvía a sumar, restar, multiplicar y dividir sin siquiera anotar o los dedos usar. Volvió a jugar fútbol, volvió a jugar a las traes. Estaba mucho más contento. Sacó 10 en el examen de matemáticas. Y cuando regresó a casa, Sigfrido encontró un gran cambio. Pues mamá estaba ahí. Había regresado temprano de trabajar. Hijito, vine para que comamos juntos los 3, para que disfrutemos este día. Sigfrido estaba muy contento. Y no solo por eso, sino porque ahora su mamá Rocío y su abuelita Margarita lo llevaron al parque. Y a él le encantaba ir al parque. Y mientras estaban ahí, en los columpios, Sigfrido miró con ternura a su mamá y a su abuelita y les dijo algo importante. Mamá, abuelita, les voy a compartir una lección de vida, una lección que me enseñó mi superabuelo. Les voy a enseñar a columpiarse solitas. ¿Saben? A veces pensamos que no podemos salir solos de nuestros problemas, pero necesitamos una cosa, una nada más. Para empezar, necesitamos impulso, pedir ayuda. Y así en familia resolveremos los problemas. Y así terminó un cuento de este niño tan singular. Pero niños y niñas, a ustedes quiero decirles algo especial. Nosotros, que también vivimos en una ciudad cualquiera, tenemos que saber que hay superhéroes por todas partes y no están escondidos. Estos superhéroes que no permiten el maltrato físico a niños y a niñas están en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dispuestos a ayudarlos siempre. Así que si tú sufres maltrato, acércate a tu adulto de confianza, porque juntos encontrarán la solución. Gracias a todas las niñas, niños y adolescentes que nos acompañaron en la transmisión de este cuentacuentos. Esperamos que haya sido de su agrado. Aprovechamos la ocasión para anunciarles a todas las personas que nos acompañan a través de la plataforma Moodle o en la página de YouTube de Casas de la Cultura Jurídica que la Semana Nacional de los Derechos de la Infancia, la cual se llevará a cabo en abril de 2024, versará sobre este tema, es decir, el derecho de las niñas, niños y adolescentes a vivir en un ambiente libre de violencia. Les invitamos a seguir todas las redes sociales de la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica. Que tengan un buen día. Gracias.